Muy bien, muy buenas noches con todos. A nombre del Instituto Superior Selva del Marañón, a nombre del Instituto Selva del Marañón, somos un instituto que impulsamos y promovemos la educación a través de seminarios, cursos, talleres, también diplomados, con la finalidad de fortalecer el conocimiento y las capacidades de las personas. De esta manera, formamos emprendedores y profesionales líderes con la calidad humana, ¿no? Competentes a las exigencias del mercado laboral y empresarial del mundo globalizado, ¿no? También a través del instituto realizamos asesoramiento técnico para todo tipo de profesionales. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Manuel Orlando Rivas Palacios, quien es de profesión ingeniero mecánico electricista, es colegiado, también egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y ha llevado dos maestrías, una en investigación y docencia universitaria en la Católica de Trujillo y estudios también de maestría en ciencias de la ingeniería mecánica y eléctrica con mención en energías en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Dentro de su trabajo ha trabajado como supervisor de seguridad y salud en el trabajo en diferentes proyectos y obras pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas, y también de las concesionarias tanto de Electrooriente, Electrosur, Hidrandina, Electronorte, y y es asesor externo también de seguridad, salud y trabajo y medio ambiente, ¿no? Para varias empresas y concesionarias como el caso de ENSA y ENOSA, ¿no? Entonces, en resumen, el trabajo que él ha venido realizando dentro de su vida profesional es en seguridad y salud en el trabajo, con bastantes años de experiencia. Vamos a dejar en esta oportunidad con el ingeniero Manuel Rivas para que inicie con este webinar, este primer webinar del Instituto Superior Selva del Marañón. Ingeniero, buenas noches. Lo dejo a cargo del evento. Su saludo y iniciamos con este webinar. Buenas noches. Buenas noches con todos los participantes. Sí, se escucha, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Estoy estrenando micro nuevo. ¿Sí se escucha, Carlos? Sí, ingeniero, sí. Ya, Muy claro. perfecto. Bueno, entonces ya me presentó Carlos, soy Orlando Rivas. Estoy no solamente interesado en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sino que me he especializado y quiero compartir eh, los conocimientos que he podido adquirir durante algunos años que ejercí esta actividad con ustedes. Veo en las estadísticas de los inscritos que una gran mayoría son estudiantes, otro tanto son bachilleres egresados, ¿no? Entonces, el motivo de este webinar es estimularlos a que se sigan cultivando en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que lo puedan desempeñar en la carrera que han escogido, esa que van a ustedes a laborar. Bien. Bueno, para explicarles un poquito cómo va a ser la estructura de este webinar, son 7 temas que vamos a tratar. Voy a tratarlo de una forma ligera. Sin embargo, no voy a omitir los aspectos más importantes. Esto va a permitirles a ustedes al final de este webinar desarrollar una evaluación. Esto también les va a servir a ustedes, si aprueban esa evaluación, les va a alcanzar un certificado que van a poder adjuntarlo a su currículum, ¿no? Bien, entonces, cada tema que se trate, voy a estar abierto a las consultas que ustedes quieran hacer. Entonces, lo hacen por escrito y ya Carlos nos hace conocer la consulta, o en todo caso, se les da el acceso para que puedan utilizar su micrófono. Bien. Lo primero que vamos a tener que tocar en seguridad de salud en el trabajo
es la normativa, ¿no? Entonces, la ley principal de seguridad y salud del trabajo es esta que les estoy mostrando, y sobre esa se han establecido diferentes reglamentos. Esta es una ley que es en general, ¿no?, para todas las áreas de desarrollo profesional. Eh, Esta ley, digamos que es la piedra angular de toda la normatividad referida a seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, también hay normativas específicas por cada sector. Eh, esta ley se ha venido implementando y se estableció su reglamento también. A esto se le ha ido sumando modificatorias y ampliaciones y normas muy específicas que cada vez que se van detectando situaciones problemáticas en los espacios de trabajo, se generan nuevas normas para regular los riesgos de los trabajadores. El objetivo de esta ley es generar una cultura de prevención de accidentes, de prevención de lesiones y de enfermedades ocupacionales. Entonces, conforme se van presentando situaciones, se van adicionando normas modificatorias que hacen que esta ley se vaya perfeccionando en el transcurso del tiempo. Como les decía, en cada sector eh, se, se ha regulado también, se ha regulado la normativa específica para cada área, ¿no? Por ejemplo, en el sector construcción hay normas que son las que iniciaron con el tema de seguridad, las resoluciones del Ministerio de Vivienda. Si ustedes tienen acá, pueden capturar la pantalla para que vean todas esas normas que son las que nos están rigiendo los diferentes sectores productivos. En minería también se tiene normas específicas para seguridad y salud ocupacional. En el sector hidrocarburos también hay normas que estipulan las condiciones laborales que le permiten al trabajador enfrentar su actividad con menor cantidad de riesgos. Inclusive el sector industria, que es el más antiguo de las normativas, es el que, digamos, ha establecido las pequeñas bases de las cuales otros sectores han ido tomando sus aportes para poderlos incluir en cada uno de sus sectores. El sector electricidad también tiene su reglamento de seguridad para las actividades eléctricas. Entonces, cada uno de los sectores tiene sus reglamentos, pero todos están tomando como base la ley de seguridad y salud en el trabajo que les mostré hace un momento. Entonces, eh, cada uno de nosotros puede desempeñarse en diferentes áreas, pero todos vamos a tener que hacer referencia no solamente a la normativa específica de nuestro sector en el que nos estamos desarrollando, sino también a la norma principal de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Como le decía, el objetivo de la ley de seguridad y salud en el trabajo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Entonces, esto significa no solamente implementar una norma y que quede plasmada en los documentos normativos, sino que en las mismas empresas se implementen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es el Estado el que le exige a los empleadores, a las empresas, implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y esto va a involucrar todas las áreas del desarrollo profesional, laboral, ¿no? Vamos a ir viendo cómo cada capítulo que nosotros vamos a tocar se entrelaza con el siguiente y así al final se estructura toda una trama de documentos y acciones que propenden a esto, a promover la cultura de prevención de riesgos y evitar las enfermedades profesionales. Los principios de la norma, que hay que tenerlos muy en cuenta, lo primero es prevenir.
Lo primero que tiene la norma como motivación es la prevención para que el trabajador se desarrolle en ambientes saludables y seguros, ¿no? Seguros en tanto a la infraestructura y saludables no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicosocial. Entonces aquí, este es el principio de prevención, luego el principio de responsabilidad, en el cual el Estado le indica a la empresa la responsabilidad de cualquier consecuencia que sufriera un trabajador en el desarrollo de sus actividades o de alguna enfermedad ocupacional que lo perjudique. Tenemos el principio de cooperación, en el que el Estado, los empresarios, los empleadores y los trabajadores, además de los sindicatos que se establecen dentro de estas instituciones de trabajo, eh, se cooperan entre ellas, pero con la perspectiva de mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, el principio de información y capacitación. Los trabajadores tienen que tener adecuadamente información que les permita desarrollar sus actividades. Entonces, cada trabajador que ingresa a una institución tiene que conocer no solamente cuáles son sus deberes y derechos, sino también cuáles son sus procesos, cómo lo debe desarrollar de manera segura y también cuáles son los riesgos a los que se enfrenta al desarrollar sus trabajos, ¿no? El hecho de que el trabajador de repente desarrolle actividades administrativas. Ingeniero, parece que su audio se muteó. A ver, ¿ahí me escuchas? Hola. Ahí sí, ingeniero. Sí, se Ah, ya, escucha. ya. Bien. Entonces, hablaba de que el empleador debe generar espacios de capacitación para cada uno de sus trabajadores. Bien, la gestión también debe ser integral. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no solamente tiene que ver actividades eh, específicas, digamos, las que generen mayor productividad, no es así. Se tienen que integrar todas las actividades en las que el trabajador va a estar inmerso y sobre ello se tiene que hacer una gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el otro principio de atención integral de salud es en el que el empleador, ¿no?, asume la responsabilidad de propiciarle estos servicios de atención de salud vía, pues, las pólizas de seguros, vía la suscripción a las entidades que brindan los servicios de salud. Esto es lo que le exige la ley al empleador. El principio de consulta y participación. Los mecanismos de consulta que hay en las organizaciones, como por ejemplo los comités de seguridad, los sindicatos, etcétera, estos tienen que estar debidamente promovidos dentro, al interior de la empresa, para que se establezcan, digamos, caminos de mejora en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así como se pretende siempre mejorar los procesos, ¿no? A cada una de esas mejoras en los procesos también se tiene que asociar mejores condiciones de trabajo, mejores especificaciones, procedimientos que permitan al trabajador desarrollar sus actividades en un entorno seguro y saludable, ¿no? El principio de primacía de la realidad. Nosotros vemos también que las empresas generalmente en el documento, en el papel, no han cumplido con todo, ¿no? Han capacitado a todos los trabajadores, han realizado todas las gestiones que se deben realizar. Sin embargo, no necesariamente eso tiene que ser cierto. Entonces, el principio de la primacía de la realidad indica de que si en los documentos o
en la información que brinda la empresa indica una situación que al contrastarla con la realidad no concuerda, ¿no? Entonces tiene prioridad lo real, ¿no? Me explico mejor porque esto va a ser seguramente una pregunta para su examen. Cuando un inspector de trabajo o un supervisor encuentra documentos en los cuales los trabajadores han recibido implementos, capacitaciones, equipos de protección, etcétera, eh, en el papel está cumpliéndose, pero si lo verifican in situ y eso no corresponde con lo real, entonces lo que ha verificado en la realidad es lo que va a primar para las inspecciones, supervisiones, sanciones y todo lo que, las consecuencias que hubieran. El principio de protección indica que es el empleador el que debe de brindar las condiciones mejores para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades, eh, protegiéndolo no solamente de los accidentes, sino también de las enfermedades ocupacionales. Estos son los principios básicos de la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo. También le hace conocer a los trabajadores cuáles son sus obligaciones. El trabajador obviamente tiene que cumplir con las normas, con todos los reglamentos que la empresa o el empleador le proporciona. Tiene que también recibir los instrumentos, los equipos, ¿no? Las herramientas que les brinda el empleador y tiene la obligación de darles uso adecuado, ¿no? Y de darles la conservación adecuada. Esa es parte de la obligación del trabajador. Luego tiene que emplear estas herramientas, estos equipos, llámese pues computadoras, ¿no? Desde una computadora hasta un martillo ya es una herramienta. Y el trabajador tiene la obligación de utilizarlos adecuadamente como corresponde, ¿no? Luego también el trabajador, todos los trabajadores estamos obligados a cooperar en las situaciones de accidentes de trabajo. En esas investigaciones, nosotros estamos obligados a participar indicando nuestros puntos de vista y nuestros pareceres con respecto de los accidentes que se están investigando. También la empresa nos obliga, en todo caso la norma nos obliga a realizarnos exámenes médicos que son obligatorios, ¿no? Nosotros tenemos tres tipos de exámenes médicos, los que nos deben de realizar antes de iniciar los trabajos, antes de, digamos, entrar en un puesto de trabajo, al intermedio de nuestra labor, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un contrato de un año, a la mitad de ese año tenemos que nuevamente evaluarnos y finalmente, cuando nos retiramos del trabajo, también debemos de pasar exámenes médicos, ¿no? Entonces, esto va a indicar que hay un control sobre nuestra salud ocupacional, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad con la que hemos ingresado, entonces al salir no tenemos por qué tener ninguna otra enfermedad ocupacional más. Tenemos también la obligación de participar en los organismos como el Comité de Seguridad, ¿no? En los programas de capacitación. Todas las actividades que genere el empleador para fomentar la cultura de seguridad son de carácter obligatorio para el trabajador. Luego también es importante este dato, que lo tengan en cuenta como trabajadores. Nosotros tenemos la obligación de comunicar cualquier evento peligroso, no solamente peligroso para mí como trabajador, sino también para mis compañeros o los equipos de la empresa, ¿no? Toda la situación que se observe de peligro, nosotros estamos en la obligación de comunicar, ¿no? Para que se hagan las correcciones necesarias. Se debe reportar también a nuestros supervisores de seguridad, a nuestros delegados, cualquier incidente que ocurra en el trabajo, ¿no? Obviamente, si es accidente también, y si es una enfermedad profesional, también debemos de hacer el reporte. Esta parte, esta obligación es muy importante tenerla en cuenta, porque digamos que para mejorar, para no perjudicar la imagen de las empresas, a veces omiten reportar los incidentes, ¿no?
porque en los incidentes pues ya te generan una imagen de una empresa insegura y los accidentes peor ya generan sanciones. Pero resulta que para nosotros poder prevenir los accidentes tenemos que tener información, ¿no? De los incidentes que han ocurrido para poder tomar acciones correctivas. Si no hay este reporte, el daño que se está generando es un daño más grave todavía. Entonces es por eso que se nos obliga a reportar todos los incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Tenemos también que dar nuestra información de manera veraz, sobre todo cuando ocurren los accidentes de trabajo, ¿no? Es importante que nosotros expresemos lo que realmente hemos observado. Esto también es parte obligatoria. Luego, el- el reglamento nos establece ciertos formatos en los cuales nosotros tenemos que registrar los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales. Estos formatos, digamos que no son definitivos, o sea, nosotros podemos mejorarlos, pero son los que mínimo que se tiene que utilizar. Y se tiene que tener un registro de accidente de trabajo por una cantidad de tiempo guardados, archivados, para tener nosotros una perspectiva de cómo se ha venido desarrollando las acciones en la empresa. Entonces, para esto salió un reglamento muy específico en el cual exigía una cierta documentación como mínimo que debe tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta debe de tenerla siempre el empleador a la mano. Por ejemplo, el empleador debe tener una política como empresa sobre seguridad y salud en el trabajo. O sea, cuál es su misión, cuál es su visión como empresa referida a la seguridad y salud en el trabajo. Eso es importante, que no solamente sea declarativa, sino que lo tengan como conocimiento todos los trabajadores. Otro punto muy importante y obligatorio es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos mucha normativa, pero este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo nos va a permitir evitar accidentes, porque aquí nos van a indicar qué es lo que debemos hacer de forma correcta, salvaguardando la integridad física nuestra y de nuestros compañeros de trabajo. Otro documento que es muy importante y siempre se verifica es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Hay una matriz en la que se establece por puesto de trabajo cuáles son los peligros y riesgos y los controles que tienen. Eso lo vamos a ver más adelante, pero este documento es trascendental porque en este documento uno conoce, por lo menos de forma teórica, cuál es el peligro al que nos enfrentamos en nuestro trabajo, cualquiera que sea, ¿no? Así seas administrativo, una secretaria o un gerente, hasta un trabajador de alto riesgo. Todos tienen que conocer cuáles son sus peligros, cuáles son sus riesgos y cómo estos peligros se van a poder controlar. Luego, también se tiene que exhibir en todos los locales, en todas las oficinas, oficinas administrativas, almacén, oficinas de operaciones, el mapa de riesgos. En ese mapa debe estar todos los espacios de trabajo, ¿no? La entrada, la salida, el estacionamiento, etcétera, todos los ambientes del área de trabajo, y en cada uno de esos ambientes debe figurar cuáles son los peligros y los riesgos que se tienen presentes en esas zonas. Luego hay que tener unos planes de prevención. Los planes de prevención son de acuerdo a las actividades que desarrollan los trabajadores. Cada riesgo que se encuentra en el puesto de trabajo tiene que tener una planificación para prevenir accidentes, ¿no? Bueno, y hay otro documento que también es exigible, es el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este programa abarca todas las actividades que el empleador propone, a veces el empleador de mutuo propio o a veces también en colaboración con el Comité de Seguridad. Programan actividades de capacitación, entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, estas actividades se postulan al inicio del año
¿no? Y se establece un cronograma en el cual se tiene que dar cumplimiento, ¿no? Esto también es auditable, entonces también tenemos que tenerlo presente. Bien, eh, en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo hay unos documentos que nos pide que los mantengamos como registros obligatorios, o sea, documentos en el cual debe de anotarse los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, qué incidente peligroso hubo, en qué fecha, qué tipo de incidente fue, los monitoreos que se hayan realizado, ¿no? Los monitoreos hablamos, por ejemplo, de iluminación, ruido, polvos, factores psicosociales, eh, todo lo que se haya monitoreado tiene que estar registrado. Registrado quiere decir que tiene que haber un expediente, un file, un folder, un archivador con todos los documentos que se hayan generado. El registro de las inspecciones internas de seguridad, o sea, las inspecciones en las cuales se ha verificado un espacio de trabajo y se ha verificado las condiciones en las que el trabajador se está desarrollando. O de repente la inspección de seguridad era dirigida hacia el desempeño del trabajador, ¿no? Si el trabajador realiza sus actividades de forma segura o realiza actos temerarios que ponen en peligro su integridad o la de sus compañeros. Entonces, esas inspecciones El tienen que peligro tener es un la formato, situación acto que puede ¿sí? causar un daño. Me- Un daño. una Y consulta. el peligro es un acto, una situación que puede causar un daño. Sí, dígame, señorita Judith, ¿verdad? Bien, si tienen alguna duda, me comentan, por favor. Entonces, hablábamos de las inspecciones. Luego hay una serie de cuadros estadísticos para evaluar el desempeño de la seguridad de salud en el trabajo en cada institución, en cada empresa. Esto también tiene que tener un registro, ¿no? Estas estadísticas son generalmente referidas a los incidentes y a los accidentes, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, de acuerdo a la cantidad de horas hombres desarrolladas, ¿no? Cuántas horas se han perdido por un accidente, cuántas horas se han perdido por un incidente. Esas estadísticas que se generen mes a mes se tienen que registrar y mantener en un archivador. Los equipos de seguridad o de emergencia. Acá están incluidas no solamente pues las camillas, ¿no? Los collarines que son necesarios, sino también, por ejemplo, extintores, botiquines, todo lo que se utilice o lo que la institución ponga a disposición de los trabajadores para que tengan una herramienta, un equipo de seguridad ante alguna situación de emergencia, ¿no? Eso se tiene que verificar también. Los registros de inducción, capacitación, todo, o sea, todas las charlas o conferencias o los entrenamientos que haga o genere la institución en favor de sus trabajadores también tienen que estar firmadas y registradas en un documento que se debe controlar mes a mes. Y obviamente cada vez que se desarrollen auditorías, se tienen que tener los resultados de estas auditorías registradas también. Entonces, estos son los documentos que nos pide como mínimo que se establezcan. Este es el modelo como yo digo, les acabo de mencionar, todos estos modelos que propone el reglamento son modelos mínimos. Tu empresa los puede mejorar, los puede incrementar, los puede sofisticar más, pero esto como mínimo debe de tener los datos del empleador. Si es que es una empresa de tercerizadora, también tiene que tener su información. Y los datos del trabajador. Cuando hay un accidente de trabajo, se tiene que tener todo eso bien detallado, ¿no? Qué tipo de contrato, en qué turno estuvo, todos los detalles, ¿no? Luego, el momento del evento, las características como la ubicación, en qué lugar fue que se desarrolló el accidente de trabajo, la fecha, la hora precisa, ¿no? Luego hay que también determinar la gravedad del accidente, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también. Pero como les digo, estos son documentos mínimos, ¿no? Hay empresas que esto lo utilizan tal cual está y otras que le agregan más información, ¿no? Porque para su registro de estadísticas es más importante. Luego, la descripción del accidente. En esta descripción
se tiene que narrar los hechos tal cual, digamos, ha sucedido, ¿no? No se puede escribir los pareceres de cada uno, ¿no? Se tiene que indicar realmente lo que pasó y se toman las declaraciones de los que han estado presentes, ¿no? Esta información es como mínimo que se tiene que presentar ante una investigación de un accidente. En fin, esta documentación, estos modelos, estos formatos básicos están también establecidos en el reglamento de la 050-2013 que emitió el Ministerio de Trabajo para que la gestión de seguridad y salud del trabajo tenga parámetros mínimos para poderse establecer. Bien, el registro de enfermedades ocupacionales también de igual manera, todas las personas que se vean afectadas en algún tipo de enfermedad ocupacional, de acuerdo al tipo de agente que les afecta, ¿no? Hay personas que les afecta el polvo y hay personas que les afecta la radiación. Entonces, si esto ha generado algún tipo de enfermedad ocupacional, eso debe estar registrado. Tiene que estar también en este registro ocupacional. Y si no hubiera ninguna, también se debe registrar que no ha habido, pues, ninguna enfermedad ocupacional, ¿no? Siempre estos registros se tienen que mantener, digamos, a la mano. Registro de incidentes peligrosos, ¿no? O incidentes son también documentos que se tienen que tener. Como les decía, a veces esto se omite, ¿no? Pero esto nos da la información necesaria para prevenir, ¿no? Si yo tengo incidentes, por ejemplo, incidentes de personas que se exponen mucho a la electrocución, entonces ya tengo varios incidentes, yo ya me estoy dando cuenta que por aquí voy a tener algún accidentado, de repente algún fallecido, ¿no? Entonces, me permite a mí establecer una línea de acción para corregir situaciones de mayor gravedad, ¿no? Bien, tenemos los registros de los monitoreos, ¿no? Las empresas también pueden hacer un monitoreo de acuerdo a su criterio, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, hacen monitoreos de iluminación, entonces van a las oficinas y verifican cómo está el nivel de iluminación sobre los espacios de trabajo de los empleados, ¿no? Pero también el Comité de Seguridad puede sugerir, ¿no? O pedir que se haga monitoreo en lugares específicos donde se ha detectado que los trabajadores están pasando situaciones incómodas, ¿no? No solamente es el empresario o el empleador el que debe decir dónde se van a hacer los monitoreos, también los propios trabajadores pueden recomendar y requerir los monitoreos específicos, ¿no? Y eso se tiene que registrar también. Estos son los formatos para los registros de ese tipo de situaciones, ¿no? Las inspecciones, también hay inspecciones que se hacen al centro de labores, a las zonas de trabajo, hay instituciones que tienen oficinas, pero además de eso tienen almacenes y hay otras que tienen espacios de trabajo en la calle, ¿no? En espacios abiertos como las empresas que reparan veredas, que reparan carreteras o que trabajan con redes de telefonía. Entonces hay inspecciones para cada espacio de trabajo y esto se tiene que registrar en este tipo de documentos. Este es un formato que también nos exige la norma, es importantísimo tenerlo en cuenta porque acá nos piden mes a mes cuál ha sido los índices de accidentabilidad. Entonces, en el mes de enero, yo tengo que ver cuántas horas hombre hubieron, ¿no? Si yo tengo 10 trabajadores, cuántas horas trabajaron esos 10 trabajadores, y de acuerdo a eso, ver si es que hubieron accidentes para ver cuántas horas se han perdido, ¿no? Y así yo voy mes a mes llevando un control de cuánto tiempo, cuántas horas hombre han tenido, se han visto perjudicadas por enfermedades ocupacionales o por accidentes incapacitantes, ¿no? Entonces, este registro también es muy utilizado y como le decía, esto nos permite ver en un solo cuadro cómo ha venido desarrollando el nivel de seguridad en cada una de las empresas. Estos son los registros de estadística de seguridad. Los equipos de seguridad y de emergencia, ¿no? Nosotros cuando llegamos a una empresa, a veces vemos que por todo lado encuentran botiquines, extintores, camillas, ¿no? Esa
esos equipos deben estar registrados y debe de tener los nombres de los trabajadores a los que se les ha hecho entrega, ¿no? Del control de los equipos para poder atender situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, este registro también debe de tenerse consolidado dentro de los documentos de gestión de seguridad de la empresa. Todas las capacitaciones, como les había indicado, también tienen que registrarse donde el trabajador firma que ha recibido una capacitación, ¿no? Y puede ser que la capacitación haya sido virtual, presencial, física, o que haya sido un entrenamiento. Entonces, todos esos datos me sirven para yo poder determinar el nivel de calificación en el tema de seguridad que puede tener un trabajador, ¿no? El tema de seguridad y el tema de la capacitación laboral son dos cosas que van por caminos paralelos, ¿no? Yo puedo tener un profesional que sea muy experto en su área, pero en tema de seguridad no tiene una capacitación adecuada y por lo tanto esa persona podría generarme condiciones para un accidente. Entonces yo por eso tengo que tener identificado cuáles son los niveles de seguridad con los que le cuentan los trabajadores. Eh, Bien, les hablé también del registro de auditorías. Este es el formato mínimo. Hay formatos mucho más extensos de las auditorías. Depende de cada empresa, ¿no? Bien, entonces hasta acá esta parte sobre la normativa. ¿Tienen ustedes alguna inquietud o duda sobre lo que les acabo de comentar? Es importante que si ustedes van a entrar en el mundo de la seguridad ocupacional, vayan conociendo este tipo de documentos, porque cuando uno se encuentra ya en el desempeño de las labores, eh, todos los meses, a veces quincenalmente, a veces semanalmente, se tienen que brindar informes, ¿no? Y los informes no puede ser pues un informe de lo que a mí me parece, sino de lo que como mínimo me exige la ley. Entonces, lo que como mínimo me exige la ley son estos documentos, ¿no? Hasta la información que yo tengo que brindar en mis informes está acá especificada, ¿no? Datos muy concretos y los informes que nosotros como supervisores de seguridad tenemos que emitir tienen que ceñirse a los requisitos que nos pide como mínimo la ley, ¿no? En algunas entidades, como por ejemplo las empresas mineras, estos registros son digamos, muy ligeros porque piden mayor cantidad de información, ¿no? El nivel de seguridad es el doble o el triple de lo que exige la normativa nacional. Entonces, nosotros, los que nos desempeñamos como supervisores de seguridad, tenemos que adaptarnos a las condiciones de la empresa, pero nunca podemos descender de esto, que es lo mínimo, ¿no? O sea, si la empresa, por muy informal que sea, tiene que tener sus registros obligatorios, estos que la ley, el reglamento de la ley nos exige, ¿no? En este caso, este es la resolución ministerial 050 del año 2013 del Ministerio de Trabajo, nos da estos formatos como mínimo. Bien, si no hay consultas, el otro Buenas tema noches, que, ingeniero. ¿sí? ¿Alguna Este, consulta? Bien, la parte de estos modelos que nos estaba mostrando de los registros, ¿en Sí. dónde nos dijo que lo podíamos encontrar? Ya, esa es la resolución ministerial 050-2013-TR. Ahí están los registros, está también, inclusive está un modelo de reglamento interno, ¿no? A veces cuando uno entra a una empresa y te dice, hazme el reglamento interno y uno se pone a alucinar qué vaya a escribir, no, ya hay un formato como mínimo de reglamento interno. Hay un formato para evaluación de peligros y riesgos. Todo lo que es sistema de gestión de seguridad está establecido ya estos modelos, ¿no? Y la Bien, normativa que ha mencionado, ¿cómo sabría yo cuál es la que aplica a una determinada empresa? ya. ¿Dónde puedo encontrar Eh, esta normativa? ¿Dónde la puedo revisar más a detalle? Ya. En la primera diapositiva, en la segunda diapositiva creo que puse acá una serie de normas. Miren, acá están por sectores, ¿no? El sector construcción, sector minería,
Si gusta, tómele una captura de pantalla, pero yo creo que esta diapositiva se las va a hacer llegar el Instituto Selva del Marañón. Les va a alcanzar para que les sirva a ustedes de referencia, ¿no? Entonces, si está trabajando en el sector industria, tiene que aplicar la información o los formatos y la documentación que el sector industria necesita, ¿no? A mí me pasó una situación así similar porque yo estoy más enfocado en el sector electricidad y me pidieron un trabajo para el sector industria y cuando me fui a desempeñarme no cabía lo que yo había conocido sobre el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para actividades eléctricas. Entonces, uno tiene que ceñirse al sector en el que está desarrollando su trabajo de supervisor de seguridad, ¿no? Estas son las normas específicas. En el caso de una empresa en la que se dedica a la venta y alquiler de tractores, ¿en qué sector lo Ya. puedo ubicar? Eh, la venta de tractores. Y alquiler también, o sea, parte de la agroindustria. Sería Ya. sector industrial así. Claro, lo que pasa es que el sector industrial habla también sobre procesos industriales, ¿no? Sobre procesos industriales. Pero ahí, si es solamente actividades comerciales, no hay, digamos, alto riesgo, como por ejemplo en el sector construcción hay alto riesgo, ¿no? Igual en minería, hidrocarburos. Se puede utilizar el reglamento de la ley en general, que es para todas las actividades, y como le decía, ahí en el reglamento, perdón, en la resolución ministerial, la 050-2013, ahí vienen todos los formatos. Eso sí lo tienes que cumplir, así seas de cualquier sector, ¿no? Tienes que cumplir con esos formatos como mínimo y la ley general de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos que estoy mostrando acá son reglamentos específicos para actividades de alto riesgo, ¿no? Entonces, si yo tengo un restaurante, por ejemplo, ¿no? Entre el restaurante yo tengo que cumplir con la ley general, ¿no? No hay todavía una normativa muy específica, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, continuamos con esta parte de fiscalización laboral, inspección laboral y actuaciones inspectivas. Nos referimos a nuestros amigos de SUNAFIL, ¿no? Y Doctor Rivas, hablamos acá, ¿sí? Hablamos de... al interno, doctor Rivas, al interno voy a enviar la lista de asistencia, la primera lista de asistencia y la Ya, segunda lista de asistencia sería el examen. ya, listo. Bien, esta, esta ley establece los parámetros para la fiscalización en el aspecto laboral, sus inspecciones, ¿no? Cómo se hace el proceso de inspección y además cómo es que esto se puede traducir en sanciones, ¿no? En sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces estábamos hablando de SUNAFIL. SUNAFIL es una institución, es un ente en realidad con, esta es personalidad jurídica, o sea que puede tener sus propias decisiones, ¿no? Esta Superintendencia de Fiscalización Laboral está adscrita al Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero sin embargo tiene su propio carácter, ¿no? Porque tiene su personalidad jurídica. Se encarga de promover el cumplimiento de las normas, los reglamentos referidos a seguridad y salud en el trabajo y también la normativa sociolaboral, o sea, mis derechos como trabajador, mis derechos laborales, llámese pagos, ¿no? Horario de trabajo, etcétera. Eso y lo que se refiere a seguridad ocupacional, ¿no? Además, no solamente lo promueve, sino también lo supervisa, o sea, lo supervigila. Y finalmente también fiscaliza, ¿no? Entonces, esta institución es completa porque inclusive no solamente te fiscaliza y te puede sancionar, sino que además puede imponer sanciones económicas, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante eh, esta institución que de verdad que aporta bastante a la seguridad y salud ocupacional en el Perú.
Sus funciones son ejecutar la fiscalización, ¿no? Como todo fiscalizador, lo que llega es a verificar que se cumpla y si no se cumpla, acusa, pues, ¿no? Luego, las políticas institucionales de inspección laboral. Estas políticas se refieren, por ejemplo, a los protocolos que se tienen que seguir para realizar las inspecciones laborales, ¿no? Yo he visto protocolos, por ejemplo, hasta para las actividades eléctricas. Hay un protocolo específico de cómo tiene que llegar un funcionario de SUNAFIL a hacer las inspecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay condiciones de trabajo que difieren de una actividad productiva a otra, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, inspeccionar locales comerciales que subestaciones de transformación eléctrica, ¿no? Entonces hay condiciones muy diferentes en las que se tiene que establecer protocolos mínimos, ¿no? Luego también tiene la función de proponer leyes, o sea, como ellos están observando permanentemente cuáles son las condiciones de trabajo, ven las partes que tienen vacíos legales y ellos pueden formular normas y leyes que mejoren las condiciones de los trabajadores, ¿no? Vigilan y exigen que se cumpla la ley laboral, ¿no? Esos son los policías del sector trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Y luego no solamente vigilan, sino que imponen sanciones, ¿no? Las sanciones pueden ser legales, ¿no? Pueden ser amonestaciones legales, pero también conllevan una sanción económica, una multa, ¿no? Eh, También les decía que ejerce la ejecución coactiva, o sea, te lo cobran además, ¿no? Entonces es prácticamente una institución completa porque tiene todas las herramientas para poder ejercer, digamos, un control muy estricto sobre las instituciones referidas al incumplimiento de la normativa sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿qué más tenemos por acá? eh, ¿Qué es qué es lo que infracciona SUNAFIL? ¿No? No es que ellos lleguen y de mutuo propio lo que piensen que está mal lo van a sancionar, ¿no? Hay tipificaciones de infracciones, ¿no? Para acá les muestro un ejemplo. Hay infracciones graves de seguridad, hay infracciones muy graves de seguridad y cada una de ellas tiene sanciones económicas, ¿no? Como ustedes ven, 100 UIT, 200 UIT, cada UIT ahorita está en 5.150 soles. Entonces, por ejemplo, qué cosa es una infracción grave? No adoptar medidas necesarias en primeros auxilios, en la lucha contra incendios y la evacuación de los trabajadores es una infracción grave, ¿no? Y se ha puesto así porque han habido personas que han fallecido por este tipo de situaciones en las que han muerto porque no había las condiciones necesarias para evacuar trabajadores en situaciones de incendio, ¿no? Es más, el 8 de marzo que se celebra el Día de la Mujer se celebra conmemorando a trabajadoras que fallecieron en el incendio de una fábrica, no pudieron ser evacuadas, ¿no? Entonces, esto ya tiene una regulación muy estricta y si la empresa no tiene las medidas mínimas necesarias para controlar estas situaciones, es una infracción grave, son 100 UIT de multa que le ponen, ¿no? Así se establecen diferentes tipos de infracciones, ¿no? Nosotros, como supervisores de seguridad, tenemos que conocer cuáles son las infracciones en las que podría incurrir nuestra empresa para nosotros recomendar, pues, que se tomen las medidas necesarias, ¿no? Porque esto, pues, podría, una infracción grave de esas dimensiones económicas podría cerrarte una empresa, ¿no? Entonces, estas son infracciones graves, infracciones muy graves de seguridad. Esto es lo que verifica la SUNAFIL. Acá tenemos la escala de multas ya actualizada con la nueva UIT, ¿no? Cada mm, escala de multas está diferida por el tipo de empresa, ¿no? Puede ser una microempresa, puede ser una pequeña empresa o una no MIPE. Y además de eso, también está muy especificada de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Yo tengo un trabajador, entonces tengo aquí una escala de multas, ¿no? Si tengo, por ejemplo, acá esto es para un trabajador, ¿no? Tengo un trabajador y si la infracción es leve,
mi multa es de 231 soles, pero si mi infracción es muy grave, así sea un solo trabajador, y ahí tengo que pagar una multa de 1.184. Ahora, si me voy a la pequeña empresa, y ahí estamos hablando de 1 a 5 trabajadores, es lo mínimo que puede tener una pequeña empresa, ¿no? Y me estoy encontrando con infracciones leve, grave y muy grave, y miren la diferencia de costos, ¿no? Entonces, es más barato prevenir, es más barato prevenir una situación antes que estar siendo sancionado, ¿no? Por este tipo de situaciones, ¿no? Esta escala de multas se actualiza cada vez que hay un incremento del OIT, se tiene que actualizar. Bien, entonces esto es las escalas de multas que nos impone la SUNAFIL. A ver, ¿dónde estabas? Listo. Ya, vamos a borrar las anotaciones. ¿Qué más hace SUNAFIL? SUNAFIL también investiga accidentes. Miren, no solamente accidentes graves como los accidentes que hemos visto pues en Gamarra, el accidente que ocurrió también en una esta tienda de hamburguesas, me parece que era, donde fallecieron 2 jóvenes que se electrocutaron, sino también supervisa cualquier actividad donde un trabajador sufra algún tipo de accidente, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá una noticia en la que Sunafil investiga al programa Esto es Guerra, porque en una de las competencias, creo que el arnés en el que debía soportar la caída de un trabajador, no funcionó, no accionó o no estuvo bien dimensionado y generó pues un accidente en uno de los trabajadores, ¿no? Ahora, Sunafil también es controlado, no es que Sunafil es el todopoderoso y nadie le dice nada, ¿no? Hay situaciones en las que los empresarios pueden apelar las sanciones, ¿no? Y lo hacen ante al tribunal de Sunafil, ¿no? El que revisa, ¿no? En esta noticia que les muestro acá al lado derecho de la diapositiva en el diario El Peruano, hacen notar que eh, una sanción que había impuesto Sunafil ha sido, digamos, revocada. ¿Por qué? Porque el inspector observa los equipos de protección personal y el empleador demuestra que los equipos de protección personal que él ha entregado son adecuados al peligro y al riesgo que estaba expuesto el trabajador. Entonces, ahora el tribunal de Sunafil le exige al Sunafil que si va a sancionar a alguien por equipo de trabajo, equipo de protección de trabajo, que demuestre por qué ese equipo es equivocado, ¿no? Entonces, si yo voy como inspector de Sunafil y observo, por decir, los guantes de un trabajador, tengo que demostrar yo que esos guantes no son los adecuados para el tipo de trabajo y el riesgo que se está exponiendo el trabajador, ¿no? Esto lo hace, digamos, más justo para que también el empleador, si cumple con la normativa, no, pues no tenga que estar pagando sanciones que no corresponden, ¿no? Y también obliga a que el mismo empleador conozca lo que está proporcionando al trabajador, ¿no? Porque a veces nos vamos por el precio, ¿no? Si es casco, hay casco de 3 soles, ¿ya? Pero no es el casco requerido de repente para la actividad que va a desarrollar el trabajador, ¿no? En el caso de la ergonomía, ¿no? Las sillas que proporcionan o los sillones que proporcionan a los trabajadores que están en la computadora muchas horas no son ergonómicos. Entonces se van y compran una sillita de plástico porque igual sirve para sentarse, pero no cumple pues con la norma de ergonomía, ¿no? Esto significa de que tanto los inspectores como los empresarios tienen que tener conocimiento ya del tema de equipamiento de protección personal, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa hace Sunafil? Una vez que llega Sunafil a una institución, hace un mapeo del cumplimiento no solamente del tema de salud ocupacional, sino también del cumplimiento sociolaboral. Quiere decir que se esté cumpliendo la jornada de 8 horas, que se esté cumpliendo con el tiempo necesario para poder
tomar los alimentos. Todo eso también lo verifica Sunafil. Y es más, tiene un portal en el cual yo puedo presentar una queja de forma anónima, ¿no? Indicando el nombre de la empresa, el RUC y cuál es el tipo de afectación que yo tengo o que estoy sufriendo, ¿no? Por ejemplo, supongamos de que a mí no me están pagando puntualmente mi sueldo, esto se tipifica como hostigamiento laboral, entonces yo me puedo quejar ahí con la Sunafil, ¿no? No me han entregado mi reglamento interno de trabajo, también es otra condición de inseguridad, por lo tanto, lo puedo informar a Sunafil de esa situación de manera anónima, ¿no? Y también lo pueden hacer de manera en la que se identifique sus datos, pero también se puede hacer de manera anónima en el portal, en la plataforma del Estado peruano, ¿no? Entran a Sunafil y ahí está eso. Bien, esto es lo que nuestros amigos de Sunafil hacen en función de su papel de promover la seguridad ocupacional, ¿no? Y es lo que nosotros, como los que nos dedicamos a la supervisión, tenemos que conocer, porque cuando llegamos a una inspección de Sunafil tenemos que tener preparado todo la implementación que se ha proporcionado. Bien, ¿alguna consulta con respecto de este tema? Eh, en el caso de, este es un webinar, ¿no? Cuando se haga ya el curso, vamos a profundizar no solamente en estos temas que estamos mencionando, sino ya en los protocolos que tiene Sunafil para hacer las inspecciones de trabajo. Entonces, cuando yo voy a trabajar en Sunafil o voy a recibir una inspección de Sunafil, tengo que conocer bajo qué parámetros se tiene que desarrollar el inspector de trabajo, el inspector de Sunafil. Eh, bien, si no hay inquietudes, Pero buenas ah, noches. sí. En el caso de que en una empresa surja una muerte, ¿no? Que bueno, sabemos que es en el caso de, de tipificación de accidente, es muy grave. Claro. ¿A quién cae la sanción directamente? ¿A la empresa o también al especialista SOMA o a los prevencionistas, ¿no? Que sabemos que en obras siempre son los que tienen la obligación de estar al pendiente de los peligros existentes? Ya. Mire, le voy a adelantar un poquito de la respuesta porque lo vamos a tratar ese tema justamente sobre accidentes, pero si bien es cierto, el especialista SOMA es el que tiene la mayor responsabilidad funcional, por decir así, ¿no? O sea, yo estoy al lado del trabajador, yo lo estoy verificando, yo lo estoy chequeando, yo estoy detrás de él. Sin embargo, hay una situación muy especial que quiero que me entienda. El titular de la empresa, el gerente, el dueño, es el responsable de resarcir y es la autoridad también. Entonces, ese dueño, ese empresario, ese propietario, me contrata a mí como supervisor de seguridad. Él me da a mí su autoridad, me comparte su autoridad, pero no me comparte su obligación a resarcir. Quiere decir que si yo he cometido una falta como supervisor de seguridad, yo tendré que pagar por esa falta, ¿no? Si ha sido una omisión de mi parte, pero si yo he cumplido con todas las funciones que me ha delegado este gerente, entonces yo he cumplido como trabajador, ¿no? Sin embargo, la obligación de resarcir daños civiles o penales, sigue siendo del empleador, sigue siendo del empleador y no del empleado, así sea el supervisor, el subgerente, ¿no? El que encabeza es el que tiene la obligación mayor, ¿no? Entonces, lo vamos a desarrollar ese punto la parte donde hablemos de este accidente de trabajo. ¿Le parece si ahí lo aclaramos más? Perfecto, muchas gracias. Ya. Bien. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver que acá vamos a repetir algunos puntos de lo que ya habíamos hablado al inicio. De acuerdo a la ISO 45001,
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es, como su nombre mismo lo indica, un sistema que me va a permitir a mí llegar a todos los estamentos de la empresa en cuales voy a planificar cada una de las acciones para poder implementar una fórmula que se llama mejora continua, ¿no? Esto es planificar, ¿no? Voy a planificar qué es lo que yo quiero hacer para que mi centro de labores no me represente condiciones para accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces yo planifico. Luego lo implemento, o sea, me pongo a desarrollar todo lo que yo he planificado para que se ponga ya en camino todas mis acciones dentro de mis espacios de trabajo, ¿no? Bien, luego, después de eso, yo tengo que verificar si es que efectivamente todo lo que yo he planificado y he hecho han tenido un encadenamiento o una secuencia, digamos, asertiva, ¿no? O sea, yo puedo haber planificado algo, pero hago otra cosa y cuando verifico que no se cumple ni lo uno ni lo otro. Entonces yo tengo que hacer esa verificación. Y luego volver a corregir lo que haya que mejorar para que ese plan nuevamente vuelva a tomar acción. Entonces, este es un círculo virtuoso en el cual lo que yo propongo lo tengo que implementar digamos, en campo para que se dé la mejora continua, ¿no? Esto no funciona si es que el que encabeza la entidad, el que encabeza la empresa, no tiene el compromiso, ¿no? Si esa persona no está liderando su sistema de gestión de seguridad, eso no va a significar ningún tipo de mejora, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, lo que había mencionado, ¿no? El empleador tiene que estar comprometido. ¿Cómo hacemos para comprometer al empleador? A veces el empleador solamente quiere ganar plata, pues, ¿no? Y dice, yo, bueno, voy a formar una empresa y contrato a mi gente y con eso yo veo solamente resultados en el banco, ¿no? ¿Cuánto gané este mes? ¿Cuánto gané el siguiente mes? Entonces, no hay un compromiso del empleador ni siquiera con el trabajo en sí, solamente quiere ver la parte productiva, ¿no? Quiere ver producción. Entonces, esa es la parte donde el supervisor de seguridad tiene que orientar o encaminar también a su líder para que pueda él encontrar el significado de lo que acontece cuando uno genera un trabajo, ¿no? Cuando alguien pone una empresa. No se trata de solamente lanzar un proyecto, sino también de comprometerse con la seguridad de los trabajadores, ¿no? La planificación también tiene que ser coherente. Hemos visto en muchos casos de que el empleador tiene la intención, ¿no? de implementar un sistema de gestión, pero es muy desordenado en sus cosas. Entonces, tiene que haber una secuencia de acciones que sea coherente de acuerdo a la actividad que desarrollan. La búsqueda siempre va a ser la mejora continua, ¿no? Y lo que se busca también es mejorar las condiciones, digamos, mm, emocionales del trabajador, ¿no? Mejorar la autoestima, las condiciones de trabajo, el trabajo en equipo. Fundamentalmente, y esto es transversal en todos los sistemas de gestión, lo que se fundamenta o lo que se propiene es fomentar la cultura de prevención de riesgos. Prevención de riesgos motivando a los comportamientos seguros, ¿no? No digamos, a las conductas. Ahí había una diferencia entre conducta y comportamiento, ¿no? Alguien se porta bien si es que está el policía ahí delante de uno, entonces me pongo el cinturón de seguridad, pero cuando no está el policía, no importa, me lo quito. Entonces, eso ya es parte de lo que ha interiorizado uno como persona, como trabajador, ¿no? Entonces, si yo soy un trabajador y mientras está el supervisor de seguridad, yo hago bien mi trabajo, pero cuando el supervisor de seguridad se va, yo hago lo que a mí me da la gana. Entonces,
ahí no está funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos llegar al trabajador a motivarlo para que sus conductas cambien, ¿no? Luego, lo que se busca también es que entre el empleador y los trabajadores haya una interacción, de tal forma que se genere unas condiciones de la amabilidad en el trato, en la forma de corresponderse, ¿no? Lo que le llamamos la empatía. Luego, siempre se busca que haya un ciclo en el cual de los errores corregidos se vaya mejorando, ¿no? Eso es la retroalimentación. También se tienen que establecer algunos motivaciones que reconozcan el trabajador que sea más seguro, el trabajador que sea, digamos, más que sin que necesariamente tenga algún tipo de estímulo, su conducta sea segura, ¿no? Entonces, eso de repente no se puede ver directamente, pero sí se tiene que ir analizando en qué momento se le puede hacer un reconocimiento, que puede ser no necesariamente pues un regalo o o una motivación, digamos, una felicitación, ¿no? También hay el reconocimiento negativo, ¿no? También se reconoce el trabajador que no cumple con con sus funciones, por ejemplo, ¿no? Pero ya es el sistema de gestión de seguridad el que va a establecer esas condiciones, ¿no? Todo sistema tiene que partir de la identificación de las condiciones de peligro en el trabajo. Entonces se tiene que evaluar los riesgos que puedan generar mayor perjuicio en los trabajadores, no solamente en su desempeño laboral, sino también en sus salud, ¿no? Entonces, esto también se tiene que considerar y fomentar la participación de las organizaciones que se formen dentro de una institución, ¿no? A veces solamente se forman los sindicatos, bueno, los sindicatos, ¿no? Pero también dentro de una organización se forman grupos, clubes, etcétera. Entonces, entre todos se tiene que fomentar la participación para que se motive esta cultura de prevención de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos el equipo de Fulvito, dentro del equipo de Fulvito también hay que fomentar la prevención de riesgos. Tenemos el comité de seguridad también igual, ¿no? En todos los estamentos que sean necesarios para que se pueda interiorizar esta cultura de prevención de riesgos. La cultura de prevención de riesgos siempre va a ser la prioridad del sistema de gestión de seguridad. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el empleador? Para que se genere el conocimiento, tiene que haber capacitaciones, ¿no? Pero las capacitaciones que pueden haber 20 o 30, 4 de ellas por lo menos al año tienen que ser referidas a seguridad y salud en el trabajo. Si me van a capacitar en manejo de la computadora, en manejo de un carro, está bien, pero además de eso, yo tengo que tener por lo menos 4 capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo que correspondan a mi actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un electricista, no es necesario que me capaciten, por ejemplo, en excavaciones, ¿no? Porque no voy a hacer ese trabajo. Es necesario que me capaciten en materia de seguridad inherente a mi función, ¿no? Si yo soy un trabajador, por ejemplo, administrativo, ¿no? Soy el abogado de la empresa, entonces mis capacitaciones tienen que ir de acuerdo a los peligros que yo tengo. Tengo peligros ergonómicos, por ejemplo, peligros psicosociales. Con respecto de eso me tendrán que capacitar, ¿no? ¿De qué sirve que me capaciten en trabajos de alto riesgo que nunca voy a realizar, ¿no? Eso. Luego, entregar al trabajador una copia de su reglamento interno de seguridad de salud en el trabajo. ¿Por qué? Esto es importante porque aquí le está indicando al trabajador qué acciones debe tomar para prevenir accidentes. Entonces, el entregarle este reglamento interno no solamente es obligatorio, sino que le va a permitir al trabajador tener un panorama de los riesgos a los que se va a enfrentar, ¿no? Adjuntar al contrato de trabajo la descripción y las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. En muchos contratos de trabajo vienen indicadas las funciones del trabajador, pero no le dice cuáles son los riesgos a los que se va a exponer.
esto sí es de carácter obligatorio que debe evaluarse los riesgos, inclusive si son riesgos psicosociales, ¿no? El estrés, por ejemplo, también se tiene que advertir al trabajador que va a haber unas condiciones de estrés, ¿no? Luego, si es que el trabajador pertenece a los comités de seguridad, ¿no? Es importante que se le brinde facilidades económicas para que participen en los cursos de formación de seguridad. Otra cosa que también es importante y que también se supervisa es los mapas de riesgos. Los mapas de riesgo en el cual, como les mencioné, se muestran todas las áreas de la empresa, ¿no? El almacén, los servicios higiénicos, el estacionamiento, etc. Todo lo que tuviera en una empresa, así sea una sola oficina, tiene que tener un mapa de riesgos indicando cuáles son los riesgos en esa zona donde está el trabajador, ¿no? Esas son responsabilidades del empleador auditables. Luego la participación de los trabajadores los lleva a que ellos participen en la consulta de información. Y no solamente ellos también tienen que, digamos, brindar información, ¿no? Estar a la expectativa de la consulta, sino también tienen que capacitarse en seguridad y salud en el trabajo. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores para que ellos estén sensibilizados. O sea, no solamente se les va a indicar, usted va a ser un trabajador en tal función, sino que también tengan conocimiento de los temas de seguridad, ¿no? Se tiene que convocar a las elecciones de qué? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando en la empresa hay más de 20 trabajadores, ya se tiene que formar un comité. Y el comité se elige dentro de los trabajadores y dentro de los representantes de la empresa también, ¿no? Otra de la participación que tiene que tener el trabajador es la identificación de los peligros y evaluación de riesgos. Yo no puedo identificar peligros como dueño, como empresario, como supervisor de seguridad, no puedo identificar de los peligros yo solo. Yo tengo que reunirme con el trabajador al que le voy a evaluar sus peligros y riesgos. Si es un trabajador, por decir un chofer, tendré que conversar con él, ver su espacio de trabajo, en qué condiciones está, y de acuerdo a eso poder identificar los peligros que a él le atañen, ¿no? Si es el gerente, también me tendré que reunir con él, identificar conjuntamente con él sus peligros, sus riesgos. Todos los puestos de trabajo tienen que evaluarse específicamente de acuerdo a sus condiciones de trabajo. Eso también es auditable, ¿no? Los derechos y obligaciones de los trabajadores. Bueno, ya los habíamos comentado, pero el trabajador tiene la facultad de comunicarse con cualquier inspector de trabajo que esté en el espacio de trabajo, aunque no esté el empleador presente. Y los trabajadores ya sean trabajadores principales de una empresa o colaboradores, como le llaman ahora a los que son subcontratistas, tienen los mismos derechos. Tienen el mismo derecho si es un trabajador principal con su contrato nombrado, todo. Así es un colaborador temporal que va a trabajar solamente un mes o 2 meses, pero tiene las mismas funciones, entonces tiene los mismos derechos y el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores que forman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también están protegidos contra los actos de hostilidad, igual que los trabajadores del sindicato, ¿no? El sindicato de trabajadores, una vez que se ha conformado, sus trabajadores están protegidos para el despido arbitrario, ¿no? O la retención de los sueldos, etcétera. Todo acto de hostilidad son prohibidos en el caso de los trabajadores que representan a los comités de seguridad. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho, ellos como representantes de los agremiados o de los trabajadores, a verificar los factores que afectan a la seguridad y salud del trabajo de algún puesto de trabajo, ¿no? O sea, yo estoy en un punto de trabajo y estoy siendo afectado por algo, no digo nada yo como trabajador, pero sí mis representantes pueden ellos hacer manifiesta esta condición, ¿no? Y además ellos proponen algunas medidas de mejora para que mis condiciones de trabajo sean mejores, ¿no? Entonces,
esa es una de las funciones también de los representantes de los trabajadores. Bien, los representantes tienen la obligación no solamente de proponer capacitaciones y entrenamientos, sino también ellos tienen que revisar que se estén cumpliendo con ese rol de capacitaciones y entrenamientos que son necesarios para que el trabajador mejore su capacitación en materia de seguridad. O sea, a ver, me pueden capacitar a mí en manejar un equipo, ¿no? Y muy bien, yo lo puedo manejar, pero también me tienen que capacitar en cómo me debo desempeñar de forma segura con ese equipo, ¿no? Puede ser una computadora, puede ser un carro, puede ser una herramienta, un rotomartillo, etcétera. Lo que me proporciona la empresa, está bien que me capaciten en temas técnicos, en temas específicos, pero también me tienen que capacitar en el tema de seguridad, ¿no? Eh, Disposiciones del trabajador en la organización del trabajo. Cuando yo me presento a un trabajo, el empleador me dice cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir para poder desempeñarme en ese trabajo. Entonces me dice, yo tengo que tener tal carrera, tal profesión, tal especialización y tengo que tener ciertas condiciones. Él propone esas condiciones, ¿no? Además, el empleador adopta las disposiciones de que todo trabajador en la organización esté capacitado para asumir los deberes y obligaciones, pero en materia de seguridad. O sea, yo puedo ser, digamos, un ingeniero civil y puedo conocer yo mis funciones como ingeniero civil, pero además de eso, el empleador me tiene que capacitar para saber cómo debo yo actuar en mi puesto de trabajo sin que me accidente, para que yo pueda trabajar sin que me genere una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a desempeñar? El empleador me tiene que capacitar. Así sea el gerente, así sea el vigilante. Cualquier puesto de trabajo tiene que tener su capacitación. Además, los programas de capacitación que se establecen, ya sea pues entrenamiento, ¿no? O charlas o capacitación, todo lo que me quieran capacitar tiene que estar dentro de mi jornada laboral, ¿no? Ya no está que capacitación a partir de las 6 de la tarde. Ya no, eso ya se cambió. Ahora sí se exige que todas las capacitaciones estén dadas dentro de la jornada laboral. Bien. En el diseño y la implementación de la evaluación de los sistemas de gestión de seguridad, eh, todas las personas que participen, por ejemplo, acá vemos que hay estudiantes todavía, ¿no? Entonces pueden participar en una empresa. Eso es parte de su formación aún porque todavía no se han graduado. Entonces, ellos también tienen derecho a que se les brinde las condiciones de seguridad como si fueran un trabajador, digamos, nombrado, ¿no? O ya especializado. Entonces, esto también está, digamos que exigido de que el empleador es el que debe garantizar estas condiciones, ¿no? Eh, Todos los trabajadores o inclusive las visitas que lleguen a un espacio de trabajo, a una empresa, toda la seguridad es responsabilidad del empleador. O sea, si yo recibo un visitante en mi empresa y sé que todos mis trabajadores usan casco porque hay peligro de que se golpeen en la cabeza, a mi visitante, a la persona que ha llegado, aunque sea por 10 minutos, tengo que proporcionarle sus condiciones de trabajo, ¿no? Perdón, sus condiciones de visita, ¿no? Tengo que darle su casco, lo que necesite para poder estar dentro de mis instalaciones. Ahora, el empleador también está obligado a cumplir con la contratación de las pólizas de seguro, ¿no? Hay pólizas muy específicas que, que se tienen que generar de acuerdo al nivel de riesgo de trabajo, pero esto es responsabilidad del trabajador, ¿no? Perdón, del empleador. También, para que se cumpla el sistema de seguridad en el trabajo, las empresas contratistas que, digamos, que colaboran con una empresa principal, tienen que cumplir con
digamos que el empleador que los contrata se responsabiliza también ante algún tipo de accidente o algún tipo de daño que se presente en el desarrollo de los trabajos, ¿no? Entonces, quiere decir que el empleador principal, que tiene una empresa contratista, también asume responsabilidad solidariamente frente a los daños que se pudieran generar por algún mal desempeño, digamos, de esta empresa contratista. Entonces, no se trata de que yo contrato a un fulano y ya pues que haga su trabajo, se le sale bien o le sale mal. Al contratarlo yo también estoy asumiendo la responsabilidad de garantizar que el comportamiento y el desarrollo del trabajo sea de manera segura, ¿no? Entonces te contrato, pero también tengo que vigilar que hagas bien tu trabajo, ¿no? Bien. ¿Cómo vigilamos el sistema de seguridad y salud en el trabajo? O sea, ¿cómo lo vamos a ir chequeando? Tenemos que evaluar las estrategias con las que se ha planteado este sistema de gestión de seguridad, ¿no? También la capacidad para lograr los objetivos en tanto satisfacer algunas condiciones o necesidades que se han programado, ¿no? Yo planteo mi sistema de gestión de seguridad con la necesidad, por ejemplo, de que un cierto número de trabajadores esté capacitado, ¿no? En materia de seguridad. Yo verifico si es que se ha logrado ese objetivo, ¿no? Ahora, es importante también que cada cierto tiempo se genere una revisión para verificar si nuestro sistema de gestión de seguridad eh, está cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Entonces, ahí se tiene que, digamos que amalgamar no solamente el sistema de seguridad, el sistema de gestión de seguridad, sino también la política de seguridad de la empresa. Entonces, estos documentos se tienen que ir revisando porque tienen que ser coherentes entre sí. Eh, Toda condición que se afecte o que se altere o que se modifique, tiene que identificarse cuáles son las medidas para poder corregir algún tipo de deficiencia. O sea, siempre tengo que estar verificando que las medidas que están planteadas sean efectivas. Entonces, esto se hace mediante una revisión, ¿ya? Luego se tiene que hacer una evaluación si es que efectivamente nuestro sistema de gestión ha generado alguna mejora, algún progreso dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad. Ha habido logros que se han alcanzado, ha habido mejoras, si lo podemos cuantificar, ¿no? Esto se hace, digamos que para, para introducir en el círculo de mejora continua. Entonces yo tengo que evaluar si efectivamente ha habido alguna mejora, porque si no, está además la inversión de tiempo, de dinero inclusive, y tenemos que buscar otras medidas que me permitan mejorar el alcance de las metas. Eso también se verifica la eficacia de las actividades que estamos haciendo. Entonces, todo esto pasa por un control, ¿no? Ese control nosotros le llamamos pues el seguimiento de cada una de las actividades que se proponen en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la vigilancia que se tiene que tener, ¿no? El empleador debe también tener muy presente que hay documentos que tiene que exhibir, que tiene que tener a la mano. Por ejemplo, la política de la empresa en materia de seguridad, porque puede haber una política empresarial dirigida a los logros, digamos, operativos o económicos de la empresa, ¿no? Pero también tiene que tener una política con objetivo de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Que no haya accidentes, que no haya enfermedades ocupacionales, que se reduzcan, etcétera. Esa política con sus objetivos en materia de seguridad la tengo que tener yo documentada y exhibida también, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo también es un documento que tengo que tenerlo a la mano, ¿no? Todos los trabajadores tienen que tener su reglamento interno y tener conocimiento también de este documento.
La identificación de peligros y riesgos también tiene que estar documentado y a la mano, expuesto inclusive. Al igual que el mapa de riesgos, si hay actividades preventivas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros programamos una actividad de capacitación o una actividad de inspección, eso también, esa planificación, ese cuadrito con fechas, ¿no? De tal fecha vamos a tener, o en tal mes vamos a tener actividades de prevención, llámese simulacros, por ejemplo, también tiene que estar documentado, ¿no? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros, como les había mostrado, el registro de accidentes, de incidentes, de enfermedades ocupacionales, ¿no? Todos los documentos que se generen eh, como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Como mínimo una vez al mes se tienen que reunir, pero no se van a reunir pues a conversar y no dejar ningún rastro de lo que han conversado, ¿no? Tiene que haber un libro de actas y ese libro de actas es un documento que tiene que estar a la mano para cualquier requerimiento, ¿no? También el libro de actas en el que se hace la elección del comité de seguridad, ¿no? Hay unas elecciones del comité donde se nombra y todo eso, también tiene que estar registrado. Esa es la documentación que les exige. Ahora, ¿cuáles son los registros que tiene que tener el empleador? Ya los había mencionado, ya los he mostrado también los modelos como mínimo, el de accidentes, de enfermedades ocupacionales, de los exámenes médicos ocupacionales también tiene que haber un registro, ¿no? Esto es muy delicado porque solamente el médico ocupacional y el trabajador pueden conocer, digamos, los datos específicos de estos exámenes médicos, pero sí se tiene que tener pues la fecha en la que se realizó los exámenes médicos y si fue un examen de ingreso, un examen de control, etcétera, ¿no? El registro de inspecciones internas también, todo lo que se programe, de inspecciones de trabajo, supervisiones internas, también tiene que estar registrado. Registrado es en un archivo el papel con los, ¿no? los datos, las firmas y todo, ¿no? La entrega de equipos de seguridad, ¿no? Como cascos, lentes, herramientas de trabajo, equipo de seguridad, todo eso también tiene que tener un documento en el que firma el que está recibiendo, ¿no? Las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo también tienen que tener un archivo con el registro incluido. Los monitoreos, también es importantísimo que se tenga, digamos, en algún espacio guardado o archivado estos documentos de registro de agentes, de monitoreo de agentes físicos, químicos, los que haya decidido la empresa monitorear, ¿no? Obviamente toda capacitación, todo entrenamiento, todo charla de inducción que se haga también tiene que estar documentada y debidamente guardada, ¿no? Ya les había comentado que una vez que se tienen 20 trabajadores, se tiene que formar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces se hace una elección, hay un proceso en el cual se convoca a los trabajadores para ver quién quiere ser parte del comité, se hacen elecciones, es toda una gestión que se tiene que hacer para conformar el comité. Y no solamente lo conforma los trabajadores, sino también paritariamente los empleadores, ¿no? Si tienes 3 trabajadores, tienes que haber 3 representantes de la empresa también, ¿no? Y si hubiera algún sindicato, también se puede incorporar un miembro del sindicato como un veedor, como un observador. Bien, bueno, ya había mencionado esto de las responsabilidades del empleador, ¿no? Entrega del reglamento interno, las capacitaciones, el contrato de trabajo, donde también tiene que haber identificado peligros y riesgos, ¿no? Bueno, esto ya lo estoy repitiendo. Bien, eh, ya habíamos comentado también que la responsabilidad del empleador es que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione, ¿no? Entonces, esto, para que funcione, todos tienen que conocerlo. Entonces, es el empleador el que tiene que garantizar que sea conocida en todos los estamentos de la organización, ¿no? También tiene que tener su área de seguridad y salud en el trabajo, tiene que haber un supervisor
¿no? Tiene que promover también la cultura de prevención, de cooperación entre los trabajadores, los principios de seguridad, del sistema de gestión de seguridad. El primero que tiene que cumplirlos es el empleador. En fin, esto es lo que la norma digamos, lo coacciona al empleador para que él se involucre en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no sea solamente un saludo a la bandera, ¿no? Entonces le establece ciertas condiciones mínimas para que él se interactúe con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, finalmente hay un servicio de seguridad y salud en el trabajo que no es solamente el del supervisor, el que lo conforma, sino es un equipo que es multidisciplinario, ¿no? Está aparte del supervisor de seguridad, el especialista en salud, el especialista en ergonomía, el especialista legal, ¿no? Entonces, todos ellos conforman un equipo que permiten vigilar todos los puestos de trabajo para identificar condiciones que podrían generarle algún daño o alguna enfermedad ocupacional a los trabajadores, ¿no? Su función principal es identificar peligros y evaluar los riesgos. Entonces, tiene que este servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar vigilando permanentemente a los trabajadores en sus diferentes puestos de trabajo y su salud, ¿no? Su salud integral como servicio de salud, ¿no? Como servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bien, las obligaciones del empleador, aquí hay un dato interesante. Los exámenes médicos ocupacionales cada 2 años son de manera obligatoria y los exámenes médicos ocupacionales de salida son facultativos, ¿no? O sea, si yo despido o un trabajador ya se quiere retirar, si es que el empleador desea, le puede hacer el examen de salida, pero lo puede también omitir, ¿no? Y todos estos exámenes médicos tienen que ser asumidos en sus costos por el empleador, ¿no? Igual también las capacitaciones, los entrenamientos, todos estos son asumidos por el empleador, o sea, el que los proporciona es el empleador, y se realizan dentro del horario de trabajo. Entonces, estas capacitaciones de entrenamiento tienen que hacerse en ese contexto. Ahora, ¿cuándo se tiene que hacer una capacitación a un trabajador? Cuando se ha incrementado o se ha cambiado los equipos, las herramientas, el procedimiento, se ha cambiado, entonces hay que volver a capacitar al trabajador. O se le ha cambiado de puesto, ¿no? Estaba trabajando en un área y lo vamos a cambiar a otra área para que desarrolle funciones diferentes, entonces también se tiene que realizar esa capacitación. Todo eso tiene que estar controlado por el supervisor de seguridad, ¿no? Entonces, a veces muy alegremente un trabajador pasa de un puesto a otro y no ha sido capacitado en el nuevo puesto de trabajo. Entonces, el supervisor de seguridad tiene que gestionarle ante el empleador que se le capacite, ¿no? En su nuevo puesto de trabajo. Igual, si han cambiado las condiciones, ¿no? Si antes el señor trabajaba, por decir, con una grúa y le han cambiado y le ponen otro equipo diferente, también estas condiciones nuevas son la causal necesaria para que se le haga una nueva capacitación. Bien, finalmente, todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que revisarse, o sea, todo lo que se avanzó, todo lo que se logró, tiene que verificarse, chequearse, controlarse, por lo menos una vez al año, ¿no? Y aquí se hace una reconsideración y luego, como dice el círculo de mejora continua, se verifica y se implementan nuevas medidas que logren pues los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, el estándar para esto es el ISO 45001. ¿No? Entonces, este estándar nos permite, lo que busca principalmente es la menor cantidad de accidentes, menor cantidad de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y que el empleador eh, se comprometa con este estándar para que rinda cuenta sobre la gestión que ha realizado, ¿no?
Entonces, con esto, el objetivo es disminuir los accidentes, disminuir las enfermedades ocupacionales, eliminar los peligros, los riesgos que hay en el puesto de trabajo, mejorar el desempeño del trabajador. Luego también es importante que no solamente está este beneficio, sino que además la empresa o la marca, como dice acá, mejora en su reputación, ¿no? Mejora esta empresa al tener este estándar, al cumplir con este estándar, entonces alcanza una mejor reputación como institución. Bien, sobre todo se busca la toma de conciencia y la cultura de prevención de riesgos, que ya es una directiva transversal en toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, si tienen alguna inquietud sobre esto, que es muy extenso, si no, continuamos con el... Uy, ya estamos contra el tiempo. Eh, bueno, con respecto de higiene y salud ocupacional, tenemos acá que observar algunos detalles. Ya les había comentado que hay enfermedades ocupacionales. ¿Quién determina las enfermedades ocupacionales? O sea, no es que cualquier enfermedad se puede decir es enfermedad ocupacional. Tiene que estar enlistada en la relación de enfermedades ocupacionales propuesta por la norma técnica de salud 068 del MINSA, ¿no? Esta norma técnica se actualiza cada cierto tiempo. Inclusive hay una última ley en la que se ha incorporado la enfermedad del COVID dentro de las enfermedades profesionales, ¿no? Pero para el sector salud. Entonces, esto es las enfermedades ocupacionales. ¿Qué es lo que nos interesa de esto, no? Identificar dónde está la mayor cantidad de incidencia de enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, en este cuadro nos habla que la mayor cantidad de incidencias a nivel nacional es en el problema de los oídos, ¿no? La hipoacusia, la sordera. Eh, Luego las enfermedades posturales, ¿no? Los movimientos forzados o movimientos repetitivos también generan este tipo de lesiones. Entonces, es ahí en esos puntos donde nosotros tenemos que identificar estas condiciones para prevenir enfermedades ocupacionales, ¿no? Luego también los agentes a los que nos exponemos, ¿no? Exponemos a agentes físicos, a los agentes biológicos o las sustancias químicas. Esto también tenemos que tener identificado para saber por qué punto se puede enfermar un trabajador, ¿no? Para los trabajadores que desarrollan actividades, digamos, sentados durante mucho tiempo, también se tiene que considerar los riesgos disergonómicos, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento de cargas, los riesgos de la inflamación del túnel carpiano. Todo eso es necesario que sea evaluado dentro de las condiciones laborales, ¿no? Este punto quisiera que le presten interés en el aspecto psicosocial, ¿no? El aspecto psicosocial se refiere a la interacción que hay entre el trabajador y su puesto de trabajo, ¿no? Es decir, la carga de trabajo que tengo, la cantidad de trabajo que tengo, la jornada de trabajo que tengo, todo eso me genera una carga mental que es el riesgo psicosocial, ¿no? Pero no solamente es la relación de mi trabajo con el trabajador, sino también entre trabajadores, entre compañeros de trabajo, cómo interactúa el trabajador con sus demás compañeros, cómo interactúa con su jefe, cómo interactúa con los clientes. Todas estas condiciones se tienen que evaluar para determinar las condiciones de riesgo psicosocial del trabajador. Entonces, aquí es importante que se tome en cuenta este factor. Inclusive ya hay una norma que habla sobre la salud mental, ¿no? Entonces, ya se está tomando medidas legales para que proteger al trabajador en este tipo de condiciones, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la violencia, el hostigamiento laboral, ¿no? La discriminación, en fin, la sobrecarga de trabajo, etcétera. Estas son condiciones psicosociales, ¿no? Que le generan al trabajador, sobre todo ahora en la etapa en que estamos fomentando el teletrabajo, ¿no?
Entonces hay que ver esta etapa o en este tiempo se está evaluando todavía cuáles son las condiciones en las que se desarrolla un trabajador mediante el trabajo remoto. Bien, eh, esta partecita de acá quisiera que por favor, de manera rápida, nomás lo voy a tener que tocar. La parte fundamental del desempeño de un supervisor de seguridad es identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles en cada puesto de trabajo de los compañeros de trabajo donde va a desempeñarse, ¿no? Entonces surge la herramienta que es el I+C, ¿no? El I+C es un documento que vamos a nosotros a profundizar ya en el curso, en el cual se establecen todas las etapas en las que un trabajador se desempeña, ¿no? Y en cada una de las etapas se establecen cuáles son los peligros a los que se enfrenta este trabajador, ¿no? Entonces, esos peligros, al identificarlos, yo ya les estoy poniendo un nombre, ya los estoy ubicando y voy a evaluar qué tanto me puede afectar, ¿no? Al trabajador. Entonces ya no solamente estoy identificando el peligro, sino que además evalúo su riesgo, ¿no? Y con ello puedo establecer medidas de control. Esta es, esta es la parte, digamos, más difícil de poder desarrollar en la parte de seguridad de salud en el trabajo, porque esta evaluación es permanente, ¿no? Nosotros podemos identificar peligros en un puesto de trabajo un día y en una semana después pueden haber incrementado condiciones de peligro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un entrenamiento con esto del I+C y esto nos permite a nosotros establecer parámetros o situaciones que le permitan al trabajador desempeñar sus actividades sin riesgo de accidentes, ¿no? Entonces tenemos que aprender a identificar los peligros locativos, los ergonómicos, psicosociales, físicos, etcétera, ¿no? Entonces esto nos va a permitir a nosotros establecer conjuntamente con el trabajador y el empleador, qué tipo de controles vamos a emplear para que el trabajador ya no esté expuesto a una situación de riesgo. Lo más básico, por ejemplo, si en una parte de la empresa yo tengo una máquina que genera ruido, yo voy a analizar conjuntamente con el empleador y con el trabajador qué es lo que puedo hacer. ¿Puedo eliminar ese ruido? Tendría que eliminar la máquina. De repente no puedo eliminar la máquina porque es parte del proceso, ¿no? Entonces, puedo sustituirla por otra máquina que haga menos ruido. De repente es demasiado caro, no lo puedo hacer, ¿no? De repente puedo establecer algún tipo de control, ingeniería, puedo poner algún equipo que me permita a mí controlar o disminuir el ruido con un tipo de dispositivo electrónico, mecánico, pero de repente es demasiado caro, no lo puedo hacer, entonces de repente voy a capacitar a mi trabajador, ¿no? Para que él, capacitándose, pueda disminuir el impacto del ruido. De repente tampoco puedo controlarlo, entonces finalmente, ¿qué me queda? Le voy a proporcionar unas orejeras, unos tapones auditivos para que el ruido no le afecte a mi trabajador. Toda esa evaluación la tenemos que hacer el supervisor de seguridad, el trabajador y el empresario, ¿no? El empresario tiene que también participar en eso. Esto es la parte, digamos, más importante del trabajo de supervisor de seguridad, pero también es una de las más complicadas. Luego, me es obligatorio hacer un análisis de los riesgos. El análisis de riesgos yo lo voy a hacer mm, como mínimo una vez al año, pero si es un puesto de trabajo que está expuesto a a muchos riesgos, yo tengo que hacer una evaluación permanentemente del puesto de trabajo, ¿no? El formato igual se encuentra, los formatos mínimos para la evaluación de peligros y riesgos también en la resolución ministerial 050-2013, ahí está este formato que es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer para documentar los peligros y riesgos por cada puesto de trabajo, ¿no? Luego me genera una matriz. En esa matriz yo voy a colocar cada uno, por cada puesto de trabajo, voy a colocar cada una de las actividades que desarrolla, ¿no? El trabajador.
si estas actividades son rutinarias, son de emergencia, el género del trabajador, si es hombre o es mujer, el peligro, qué es lo que le genera el peligro, cuál es el riesgo cuál es el daño que le puede ocasionar a este trabajador, ¿no? Y luego, ¿qué medidas de control voy a establecer? Todo esto, todo este análisis de riesgo es una parte muy extensa que en el curso de seguridad y salud en el trabajo lo vamos a desarrollar hasta obtener esto que ustedes ven acá, que es una matriz de peligros y riesgos y controles. De un puesto de trabajo, yo tengo que establecer el puesto, el nombre del puesto, cuántas personas están en ese puesto, qué funciones cumplen, qué peligros hay en cada una de sus funciones y qué nivel de riesgo tiene, ¿no? Para eso yo tengo que fundamentarme en los cálculos de probabilidad y de severidad, que en realidad no es un cálculo muy complicado, lo vamos a conocer, que es un cálculo sencillo, pero es muy específico, o sea, es muy laborioso. Cada actividad que yo desarrolle o cada actividad que desarrolle el trabajador, tengo que evaluarla, ¿no? Y me sale pues una matriz enorme con todos estos datos, pero es necesaria para poder establecer medidas de control, ¿no? Con esto yo voy a identificar qué nivel de riesgo tiene el trabajador en determinada circunstancia, ¿no? Y si yo puedo continuar trabajando así o tengo que suspender las actividades de alto riesgo, ¿no? También vamos a hablar en el curso ya de trabajos de alto riesgo. Trabajos de alto riesgo, no todos son trabajos de alto riesgo. Están los trabajos en altura, que también hay trabajos a diferentes alturas, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, en escalamiento de postes, trabajos en techos, trabajos en paredes, en superficies verticales, ¿no? Hay diferentes tipos de trabajos en altura. Entonces, ese es un tema muy amplio que se tiene que analizar. En los espacios confinados también es todo un curso muy específico sobre este tema de trabajos en espacios confinados. Trabajos con riesgo eléctrico también es un tema extenso porque hay diferentes niveles de tensión. No es lo mismo el riesgo eléctrico en baja tensión, en muy baja tensión, en media tensión y en alta tensión. Cada uno de esos tipos de trabajo con riesgo eléctrico tiene diferentes tipos de controles, ¿no? Los trabajos en caliente, que se refieren, por ejemplo, a los trabajos en soldadura, trabajo de cortes de metal, esos trabajos también representan un tipo de riesgo muy específico y es toda una materia que se tiene que desarrollar, ¿no? Paralizaje de cargas es un trabajo de alto riesgo que debe contar pues con los permisos muy específicos y las capacitaciones necesarias, ¿no? Inclusive los trabajos de excavaciones y zanjas también son considerados trabajos de alto riesgo y también es diferente hacer una zanja, a hacer una fosa. Cada una de estas tipos de actividades tiene que tener características muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en trabajos confinados estamos hablando de tanques, calderas, camiones cisternas, en fin, zanjas. Los trabajos en altura, como les decía, también hay diferentes tipos de trabajos en altura. Eh, y bien, los trabajos con sustancias contaminantes o tóxicas o altamente peligrosas también es un tema muy extenso porque de acuerdo a la sustancia con la que se trabaja, se tiene que tomar medidas de control especial, ¿no? Eh, Finalmente, un trabajo de alto riesgo tiene que tener algunas condiciones rápidamente. Primero, tiene que haber un supervisor. Tiene que haber un permiso para un trabajo de alto riesgo. Tiene que haber una persona calificada, altamente especializada, ¿no? O sea, un trabajo de alto riesgo no lo hace cualquiera. Luego debe de haber una evaluación previa, o sea, por mucho que esté el supervisor y la persona calificada, igual se tiene que hacer una evaluación. Además, se debe planificar con un documento que se llama plan de trabajo. Y la documentación que tiene que tener un trabajo de alto riesgo, no es pues una hojita, son varios documentos que me van a permitir documentar que se han tomado las medidas de control, ¿no? Luego te tiene que haber
planes de contingencia. O sea, ¿qué pasa si falla el supervisor, falla el especialista, fallan las medidas de control? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso también tiene que estar en un documento que es el plan de contingencia, ¿no? Entonces, los trabajos de alto riesgo tienen que estar desarrollados por personas que sean muy especializadas, muy calificadas, y para eso un supervisor de seguridad tiene que tener una capacitación muy específica, ¿no? Entonces, no todos tenemos capacitación en todos los tipos de trabajo de alto riesgo, ¿no? Eso se va, con el tiempo se va ganando esas capacitaciones, ¿no? Bien, y los procedimientos para trabajo de alto riesgo también vamos a nosotros a aprender a establecer cuáles son las etapas de un trabajo de alto riesgo, desde el inicio, desde antes de que se inicie hasta que se termine y se retire el trabajador de la zona del trabajo de alto riesgo, ¿no? Bien, entonces, a ver, para ir ya, esto es lo que no me quería terminar sin antes mencionar sobre el tema de investigación de incidentes y accidentes. Ya les había mencionado que hay formatos específicos, ¿no? Que nos permiten a nosotros registrar los accidentes de trabajo. Pero como toda investigación de accidentes, se tiene que verificar que se haya cumplido con ¿qué? Con que el empleador cumpla con su política de seguridad, con sus reglamentos, con su matriz de riesgo, con su mapa, todo lo que se le exige al empleador tiene que cumplirlo, porque si ante un accidente no tiene estos documentos, ya es una carga más para una responsabilidad para el trabajador, ¿no? Entonces tienen que estar todos los registros que nos exigen desde las enfermedades ocupacionales, las estadísticas que les mostré, todo eso tiene que estar documentado para que el empleador demuestre que él efectivamente ha brindado condiciones mínimas de trabajo para que un trabajador no se accidente, pues, ¿no? Bien, ahí tienes el registro de accidentes, y luego se tiene que identificar qué tipo de accidente fue lo que ha sucedido, ¿no? Si es un accidente leve, donde los daños del trabajador, pues, no han tenido mayores consecuencias, o donde hay un accidente incapacitante. Un accidente incapacitante me incapacita, ¿para qué? Para trabajar, ¿no? Entonces yo no puedo trabajar porque me accidenté. ¿Qué tipo de accidente incapacitante es? ¿Es momentáneo? ¿Es por unos días, un determinado tiempo? Después de un tratamiento yo ya me recuperé. ¿O es un parcial permanente donde se ha generado la pérdida parcial de un miembro, ¿no? Puede ser un dedo, puede ser una vista, un ojo, ¿no? O si es una incapacitación total y permanente. O finalmente si es un accidente mortal. Entonces, ese tipo de información tenemos que tener nosotros conocimientos para identificar qué tipo de accidente ha sido, si es leve, incapacitante o mortal. Luego, ver las causas de los accidentes. Esto también es muy extenso. Las causas de los accidentes, eh, este modelo de investigación de accidentes es el modelo de Franbir, donde se expresa que hay faltas de control, ¿no? O sea, faltas en la parte directiva o administrativa, ¿no? El empleador no ha hecho los controles necesarios y se ocurrió el accidente. O las causas básicas, que son ya los factores del trabajador mismo, ¿no? Que tuvo miedo, que no tenía la pericia, la habilidad, o de repente las herramientas, los factores de trabajo, el espacio de trabajo era incómodo, por lo tanto le generó al trabajador un accidente, o las herramientas estaban malogradas. En fin, esos son los factores de trabajo. Y las causas inmediatas son las acciones que toma el trabajador, ¿no? El trabajador era muy temerario o actuó de forma incorrecta y eso le generó el accidente. Esos son actos subestándar. Y la condición subestándar es las condiciones del que me proporciona el empleador, que no son las mínimas necesarias. Me dio una escalera que estaba rota, entonces el trabajador se sube y se accidenta. Esas son condiciones subestándar. Todo esto es importante que se conozca. Esto es justamente lo que consultó nuestro compañero. ¿Quién es el responsable ahí? El supervisor de seguridad, el trabajador. Y miren, acá les muestro un artículo, el artículo 168 del Código Penal, recién modificado el año 2019. Dice: el que deliberadamente
habla del empleador, ¿no? Infringiendo las normas de seguridad y estando legalmente obligado, pone en peligro la vida o la salud de un trabajador de forma grave, será reprimido de pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. O sea, si es que alguien se accidenta, hay una pena de cárcel hasta 4 años, ¿no? Además, si esto genera la muerte del trabajador o de otro, un tercero, eh, entonces la pena privativa ya será de 4 a 8 años, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable ahí? Lo que preguntaba nuestro compañero hace un momento, ¿no? Esta, este artículo ha sido modificado porque antes decía, si el trabajador de manera temeraria, ¿no? Atenta contra su salud, ocasionándose un accidente, el empleador no se hace responsable de nada. Eso ya lo quitaron, ya no está esa parte. También había otra parte que decía, si hay condiciones de trabajo que se le ha notificado al empleador y aún así persiste en que siguen las mismas condiciones, recién ahí pena de cárcel. Ya se quitó eso ya. Y ahora hay noticias como las que le muestro acá en la pantalla, donde un gerente general sancionado con prisión, 4 años de prisión. ¿Por qué? Porque murió ni siquiera un trabajador directo, sino un trabajador de una empresa contratista que él tenía, donde este trabajador en un tablero eléctrico escondía unas cosas de su propiedad, ¿no? Y para que nadie se las coja, las metía ahí en ese tablero eléctrico hasta que un día se electrocutó y murió, ¿no? Entonces, la sanción a este gerente es por no identificar peligros y riesgos de los trabajadores, ¿no? Ni siquiera un trabajador directo, sino un trabajador contratista. Entonces ya tenemos casos o legislación en los cuales los gerentes están sancionados con prisión por temas de identificación de peligros y riesgos en los centros de trabajo, ¿no? Bien, si hay alguna pregunta acá para ya terminar con esta parte de gestión ambiental, antes de que pasemos a la evaluación. El tema de gestión ambiental es un tema también muy amplio, el cual vamos a tratar en el curso que va a durar varias sesiones y ahí justamente vamos a hablar sobre todos los aspectos del medio ambiente, ¿no? El vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado no es algo que yo no puedo prescindir, es un derecho irrenunciable, ¿no? Entonces, el Estado debe asegurar las condiciones de salud, no solamente de una persona, sino de toda la población, para que esto se desarrolle de forma saludable, con la conservación del medio ambiente, de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Este proceso no es un acto individual y aislado, es un proceso permanente, ¿no? En el que se va a estar frecuentemente verificando las condiciones ambientales en las que se está desarrollando una actividad, ¿no? Y lo que se busca es que exista una mejor calidad de vida acompañada del desarrollo de la población, ¿no? O sea, entonces va la empresa haciendo sus actividades, pero esto no significa una merma en la calidad de vida de las poblaciones ni de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es el objetivo principal. Y para eso nuestra norma tiene una serie de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Eh, Tiene, por ejemplo, el ordenamiento territorial, las evaluaciones de impacto ambiental, planes de cierre, planes de contingencia, tiene una enorme cantidad de instrumentos, ¿no? Los principales de estos es la evaluación ambiental, la evaluación preliminar antes de un proyecto. Luego, si es que los aspectos, los impactos ambientales son moderados, perdón, son leves, se hace una declaración de impacto ambiental, ¿no? Y si las afectaciones son moderadas, entonces ya se hace un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no?
pero si el impacto ambiental ya es significativo, entonces ya se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, para cada situación se tiene que dar este tipo de documentos, de estudios, ¿no? Entonces, cada actividad que se desarrolla tiene que estar acompañada, sustentada por estos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Finalmente, cada proyecto debe contar con un programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no? El famoso PAMA. Estos programas permiten que el proyecto se vaya adecuando a las obligaciones ambientales que nos exige la normativa, ¿no? Entonces, nosotros proponemos un proyecto, pero tenemos que ir monitoreando las condiciones ambientales en las que iniciamos nuestra actividad y cómo es lo que vamos a lograr como objetivo de proyecto y como objetivo ambiental, ¿no? Por eso es que este PAMA consta de informes parciales, ¿no? Que van a hacer seguimiento a todo el proyecto para ver cuál es el alcance de los logros que se han tenido, ¿no? En cuántos plazos se cumplen nuestros objetivos y cuál es nuestra propuesta también, ¿no? De cumplimiento, ¿no? Con fechas. Este eh, programa de adecuación y manejo ambiental es un programa que tiene que manejarlo no solamente, digamos, el especialista ambientalista, sino también esto complementa las actividades del supervisor de seguridad, ¿no? Ahora ya hay proyectos en los que se incluye un supervisor ambiental, pero también el supervisor de seguridad hace un seguimiento de este programa de adecuación y manejo ambiental. Bien, así como para los peligros hay una causa y una consecuencia, también en el aspecto ambiental está considerado como causa la, los elementos o las actividades que una empresa, una organización realiza y al realizar estas actividades interactúa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que causa alguna condición ambiental, que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Entonces, esto se le llama impacto. El cambio que mi actividad hace en el medio ambiente se llama impacto, que puede ser, como digo, positiva o beneficiosa, o puede ser negativa o adversa, ¿no? Entonces, este es el efecto, la consecuencia de lo que yo desarrollé. Acá hay ejemplos de los posibles aspectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, el uso de petróleo me va a generar que en algún momento se agote este recurso, ¿no? El consumo de agua también, el uso de cartón, de papel, el uso del fuego, el aceite, etcétera. Todos estos aspectos me generan impactos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que buscar es cómo controlar estos impactos, ¿no? Y para hacer un ejemplo de eso, aquí un ejemplo muy sencillo, en una actividad de transporte de servidores públicos, ¿cuáles son los aspectos? Por ejemplo, que hay consumo de combustible, ¿no? Además, este vehículo genera ruido, genera emisiones de CO2 y también los residuos ordinarios que se generan, la basura, los plásticos. Luego, eso como impacto me genera una contaminación, no solamente en el suelo, por los derrames, sino también en el aire, ¿no? El aumento de la cantidad de residuos al manejar y la sobrepresión del relleno sanitario, o sea, el excesivo incremento de los residuos, ¿no? Entonces yo tengo que, ante esta situación, desde el punto de vista ambiental, establecer buenas prácticas. Y esto es revisar la unidad para evitar que falle, ¿no? Hacer las revisiones técnicas necesarias, ya sea las planificadas cada cierto tiempo o las revisiones diarias. Luego, tener conocimiento de el mejor uso de los combustibles, ¿no? Y de cómo realizar los mantenimientos. Y luego la capacitación a los usuarios de estas unidades y a los conductores para disminuir todo tipo de impacto, ya sea de contaminación auditiva, por ejemplo,
cuando transitan con demasiado ruido, la contaminación de residuos sólidos ordinarios también se puede controlar mediante las capacitaciones, ¿no? Esto también lo vamos a desarrollar en el curso y vamos a lograr establecer este tipo de controles, ¿no? Mediante una matriz de identificación de aspectos e impactos. Nosotros vamos a identificar qué es lo que está, qué aspecto hay en mi proyecto, ¿no? Y cuánto va a impactar. Y yo voy a calcular qué nivel de riesgo es lo que me está generando mi actividad empresarial. Esta comparación, esta evaluación me va a permitir establecer un programa de acción, pero para eso yo tengo que lograr una matriz de aspectos y de impactos, ¿no? Y es esta matriz en la que cada una de las actividades ha sido evaluada, ¿no? Cada una de las actividades tiene procesos específicos y cada proceso yo tengo que verificar qué impactos me puede generar, ¿no? Y además yo también ya puedo ir implementando algunos controles que pueden ser capacitaciones, controles técnicos, monitoreos, etcétera. Todo esto lo vamos a desarrollar ya en el curso que vamos a desarrollar en este mes, conjuntamente con el Instituto Superior Selva del Marañón. Bien, disculpen que me haya extendido, lo que pasa es que hemos comenzado un poquito tarde, nos hemos extendido un poquito. Si tienen algunas consultas, si no, para pasar a la evaluación. Carlos, no sé si has pasado el enlace de la evaluación. Todavía no he pasado el enlace de evaluación, he pasado el enlace de asistencia. Ya. A la fecha, de todos los participantes están al 50%. Ujú. Sería bueno de que todos los que están presentes pongan su asistencia, ¿no? Porque de cierta manera hay una pregunta específica ahí sobre los nuevos cursos que se van eh, que sugieren, ¿no? Se dicten. Entonces, falta un 30% todavía de los asistentes poder tener su asistencia para pasar a la evaluación. En todo caso, pasamos de frente ya al examen de evaluación, ¿no? Bueno, si no hay consultas, Consultas. solamente me quedaría darles un pequeño mensaje, no solamente a los jóvenes que están estudiando o terminando la carrera que se hayan propuesto. Este tema de seguridad y salud ocupacional es un tema transversal a todas las profesiones, ya sean especialistas, inclusive hay ya carrera de supervisores de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Pero en realidad todos tenemos que tener conocimiento de nuestro entorno laboral, ¿no? La identificación de peligros y gestión de los riesgos es importante que la conozcamos. Miren, yo les comento que vengo desarrollando capacitaciones en diferentes empresas, no solamente al personal operativo, ¿no? No solamente porque mi especialidad es electricidad, no solamente a los electricistas, sino también capacito a los contadores, a los abogados, y ellos mismos en sus puestos de trabajo identifican peligros y riesgos y se dan cuenta de que este tema no lo tienen interiorizado, o sea, saben de peligros, se han escuchado, dice, pero como no le hemos prestado atención, pero cuando ya encuentran que tienen algún problema, el problema generalmente, por ejemplo, la visión con las pantallas, con la iluminación, las sillas que no cumplen con la ergonomía, los problemas mismos de psicosociales del estrés laboral. Entonces, al ver ellos verificar que estos problemas están siendo analizados desde el punto de vista de la seguridad ocupacional, se interesan, ¿no? Y dicen, yo no tenía conocimiento de esto. Por eso es que es importante que todos conozcamos de este tema de seguridad y salud en el trabajo, si nos vamos a dedicar a la supervisión de seguridad o si vamos a ser trabajadores
de una empresa cualquiera, ¿no? Igual tenemos que tener conocimiento porque vamos a formar parte de los comités de seguridad, vamos a formar parte de una empresa y tenemos que nosotros tener conocimiento para poder contribuir a que la empresa establezca parámetros mínimos, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A veces hay empresas que implementan unas cuantas cosas para aparentar de que están cumpliendo con la seguridad ocupacional y no es así, ¿no? Entonces, qué mejor que una persona tenga el conocimiento para poder orientar a su empresario, a su líder en temas de seguridad y salud en el trabajo. Si tienen alguna consulta, estoy acá dispuesto a responderles. Eh, si no, tendría Carlos que pasar ya el enlace para la evaluación. Ya, entonces procedo a enviar el enlace. Ya, verifiquen el chat. Ahí está. A ver si recibieron, que confirmen. Entonces, se está enviando el examen ahí, está en el chat. Lo voy a enviar también al grupo. Doctor, el tiempo aproximado para el examen, 15 minutos, 20. Eh, bueno, está sencillo, será entre 5 y 10 minutos mientras marcan, máximo 15 minutos. Ok, doctor. Claro. Carlos, te alcanzo por el WhatsApp. Esta presentación no es la misma que te envié hace unos días, era el primer borrador.